Bueno, chicos, espero que así se escuche mejor. Disculpas por el, el irme y volver y que no se escuchara. Eh, nada, el wifi de mi casa no anda muy bien. Los primeros 40 minutos no podía creer lo que anduviera tan bien, pero bueno, los otros 40 ya no funcionó. Explico el punto 4, la parte de matemática, entiendo que ya se las explicó Marilina, y la parte del gráfico. Yo les voy a explicar la parte de las consignas de geografía, pero básicamente recuerden que la intención es que aprendan a leer tablas, aprendan a extraer datos de una tabla, ¿sí? Y aprendan a trabajar con esos datos. Entonces, siempre primero miro el título. En este caso dice pobreza e indigencia. Vamos a ampliar un poquito, vamos a hacer un zoom. Sí, pobreza e indigencia por regiones estadísticas y 31 aglomerados urbanos, segundo semestre del 2019. Ya de por sí les dice segundo semestre del 2019, no es un año terminado en cero, les habla de un semestre, por lo tanto no está hablando de un censo, ¿sí? Tiene que ver con una encuesta permanente de hogares. Acá se encuesta, se sacan las estadísticas en base a todos esos indicadores que ustedes mencionaron en el grupo de Face, ¿sí? Si tiene para alimentarse, si tiene para darle educación a sus hijos, si tiene para el transporte y demás. En base a eso se clasifica a la población en clase alta, clase media y clase pobre, y dentro de la clase pobre se divide en pobreza e indigencia. Y ya dijimos que el término indigente es, eh, digamos, que le alcance apenas para comer, ¿sí? A veces no tiene vivienda, generalmente son los mendigos o a veces le decimos el ciruja, ¿sí? En Buenos Aires, que es la persona que anda dando vueltas por la calle porque ya no tiene nada o tiene muy poco en cuanto a lo económico estamos hablando, ¿no? Y la pobreza que, si bien no alcanza para complementar la canasta básica total, sí para la básica alimentaria, ¿sí? La mínima que se necesita. Bien, aclarado eso, fíjense que tienen 6 columnas. Las primeras 2 corresponden a total, las segundas 2 a pobreza y las terceras 2 a indigencia. En las primeras 2, el total se va a dividir en hogares y en personas. Recuerden que hogares y vivienda no es lo mismo, que en una vivienda puede haber varios hogares, ¿sí? Entonces, va a tomar en cuenta los hogares, o sea, las familias constituidas dentro de esa vivienda, y por otro lado va a tomar las personas por separados, cada uno de esos individuos de esa familia o de ese hogar. Entonces, en base a eso tenemos el total de hogares son 9.356.587. Pero el total de hogares pobres, si se fijan en la tercera columna, son 2.423.562. Y el total de hogares indigentes es 536.466, la quinta columna. Si sumamos la tercera columna con la quinta, no nos da el total. ¿Por qué? Porque ahí va a faltar lo que es clase media y clase alta, ¿sí? Entonces, este es el total para los 31 aglomerados. Aglomerados es similar a ciudad, nada más que en general abarca todo el área hasta que empieza el campo, ¿sí? Y por ejemplo en Buenos Aires sería no solamente capital federal, sino también, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también el conurbano bonaerense hasta que empiece el campo. En Mendoza serían también las ciudades que están alrededor de Mendoza, que se llaman todas juntas el Gran Mendoza. Y así con cada uno. Cada vez que escuche que lean la palabra gran, como Gran Mendoza, Gran San Juan, Gran San Luis, en Cuyo, tiene que ver con que abarca la ciudad capital de esa provincia, pero además las ciudades que estaban antes lejos de la capital, o sea, lejos en referencia a que había espacio rural en el medio, pero que al ir creciendo se pegaron a la capital y ahora aparecen un barrio de la capital y por eso le llaman Gran Mendoza, Gran San Juan, Gran San Luis, ¿sí?
Bien, entonces después si empiezan a mirar los otros datos, hay datos remarcados en negritas que dicen Gran Buenos Aires, Cuyo, Noreste, Noroeste, Pampeana, Patagonia. Esas son regiones, ¿sí? Son las regiones que toma como división a nivel nacional el INDEC. Y dentro de esas regiones, en cada región dice de qué aglomerados obtuvieron los datos. Por ejemplo, en Gran Buenos Aires los obtuvo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Partido General del Gran Buenos Aires, ¿sí? Sería el conurbano. En Cuyo los tomó de Gran Mendoza, de Gran San Juan y Gran San Luis, es decir, de la capital y las ciudades que estaban pegaditas. Pero las que están lejos o que hay espacio rural en el medio no las va a tomar. En Patagonia las tomó de Comodoro Rivadavia, de Neuquén, de Río Gallegos, de Ushuaia y Río Grande, de Rawson y Trelew y de Viedma y Carmen de Patagones. Fíjense que no la tomó de la totalidad de la provincia de Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, en Río Gallegos hay 38.757 personas, dice acá, personas, no, hogares, 162.182 personas. De esos hogares hay 12.000 que son pobres, 12.996, y 2.400 que son indigentes, ¿sí? Y así se sigue leyendo el resto de la tabla. La actividad 4 les pedía, ¿en qué regiones geográficas clasifica los datos del INDEC? Si rebobinan, lo acabo de decir. Toma como referencia la totalidad de los conglomerados, ciudades de una provincia. Dijimos que, por ejemplo, para Santa Cruz toma solamente a Río Gallegos. Río Gallegos es la única ciudad de la provincia. Esa respuesta ustedes la saben, por lo tanto, ahí la responden, ¿sí? ¿Creen que los datos pueden ser representativos de las regiones? Por ejemplo, que hayan tomado de Santa Cruz solo Río Gallegos. ¿Es representativo de Santa Cruz? Y a la vez, ¿ese dato es representativo para la Patagonia? Que hayan tomado como referencia para la Patagonia solamente como dos, o sea, las ciudades capitales, fíjense, Rawson, Neuquén, Río Gallegos, Ushuaia, Viedma, ¿sí? Acá no incluye a La Pampa como parte de la región patagónica, y después alguna ciudad grande, como lo es Río Grande o como es Comodoro Rivadavia. Y listo, se acabó. Que haya tomado como referencia a esas localidades. ¿Es representativo de todo el interior de esas provincias y de la Patagonia en su conjunto? Ahí cada uno va a poner lo que cree y me va a responder en qué dato estadístico podrían fundamentarse para tomar la muestra. O sea, ¿por qué eligen a Río Gallegos y no a, por ejemplo, Caleta Olivia o no a Pico Truncado para tomar como representativo de la provincia de Santa Cruz a ese lugar? Después, ¿de qué hay mayor proporción en el total del país? Y la pregunta es si de pobres o indigentes o de hogares pobres o indigentes. Entonces, en el caso de la A, van a tomar como referencia las columnas de personas, ¿sí? En la I vendría a ser, ¿sí? O la 1 en números romanos. Las personas, y en la 2 van a tomar como referencia a los hogares. De ahí van a sacar el porcentaje, como les explicó la profe Marilina, y de ese porcentaje nos van a decir de qué cantidad hay mayor, si de pobres o de indigentes, o si de hogares pobres o de hogares indigentes, ¿sí? Y después se van a fijar qué sucede con Santa Cruz, es decir, qué porcentaje del total nacional le corresponde para pobres y qué porcentaje para indigentes. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, pobres totales para el total del país, en personas tendrían 28 millones, 22.735. Perdón, pobres tendrían 9.906.711. De ese total de pobres del país, Santa Cruz tiene, Río Gallegos en particular, tiene 30.982.
lo primero que me tienen que decir es qué porcentaje de ese total general es el que le corresponde a gallegos. Y después si es representativo, o sea, por ejemplo, si les da 0,01, en realidad nosotros no hacemos casi aportes de pobres al total nacional, pero si les da que de Santa Cruz sale el 75% de los pobres del país, sí es sumamente representativo, ¿sí? Y lo mismo hacen para indigentes. Por eso dice, eso es mucho o poco, comparándolo con otros aglomerados. Acá lo vamos a corregir. Y ahí, bueno, ustedes justifican la respuesta. Y después la última, Río Gallegos podría ser una muestra representativa para Santa Cruz, justificar, ¿sí? Bien, creo que con eso ya la explicación de lo que faltaba, la parte del gráfico ya se las explicó la profe de matemática, pero saben que cualquier cosa, estamos a un mail de distancia, un messenger de distancia, nos escriben y nos preguntan, ¿sí? Espero que les sirva, que les haya gustado el encuentro de hoy. A nosotros nos encantó haberlos escuchado, haberlos visto a algunos de ustedes. Así que, bueno, esperemos que les sirva ese encuentro para poder resolver fácilmente esta actividad. Nos vemos prontito.